para que podamos concentrarnos en este momento en el estudio de las Sagradas Escrituras. Recuerden que siempre que venimos a este lugar, lo hacemos con un propósito muy especial. ¿Cuál es? Disponernos para que el Señor nos pueda hablar por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. Y como cristianos, nosotros somos conscientes que como cristianos tenemos muchas situaciones que están en contra de nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar de las 5 luchas que tenemos como cristianos. ¿Cuáles son esas 5 luchas, guerras, situaciones que afectan o tratan de afectar nuestra vida espiritual? Y vamos a ver si en algún momento nos encontramos identificados con una de ellas. Así que, número 1, vamos a leer la número 1. Ustedes me van a ayudar a buscar en la Biblia y vamos juntos a estar atentos de lo que dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver cuál es la primera o una de las principales luchas que como cristianos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué dice la palabra de Dios de cómo poder salir victoriosos de cada una de ellas? Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 12. Quien lo encontró, por favor, le va a dar lectura. Santiago capítulo 1, versículo 12. También los niños pueden buscar la Biblia y pueden ayudarme a leer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ha prometido a los que le aman. Voy a repetirlo aquí en voz alta para que los hermanos del Zoom puedan escuchar. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la tentación, recibirá la corona de vida. ¿Es correcto? Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es una de las primeras luchas, dificultades espirituales que como cristianos enfrentamos? Dice la hermana, las malas tentaciones. Realmente no existen malas tentaciones. La palabra es la tentación. ¿Ok? La pregunta es, ¿la tentación es pecado? ¿Dónde está el pecado entonces? Entonces, la tentación, nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. ¿Cuándo se convierte algo en tentación, hermanita Erika? No cuando lo hacemos. ¿Cuándo se convierte algo en tentación? Cuando entra por la vista, ¿Perdón? cuando entra por la vista. Cuando entra por la vista. Entonces, la tentación, gracias hermano por tu aporte. La tentación es exactamente cuando yo sé que eso no es bueno. Tengo la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero eso malo que yo sé que es malo, me gusta, me gusta. Y entonces, aunque yo sé que es malo y que pone en riesgo mi salvación, mi santidad, yo me quedo ahí. Y entonces me quedo en un terreno prohibido y esa tentación se hace más fuerte. Y el pecado está en ceder a la tentación. Yo sé que no debo hacerlo, pero ¿qué finalmente hago? Lo hago. Caigo en la tentación. La tentación está hoy al alcance de todos nosotros. Hay personas que, por ejemplo,
Voy a dar un ejemplo. Voy a poner la tentación de la comida. Hay personas que les gusta mucho, por ejemplo, la carne. A mí no me gusta y nunca me gustó y nunca la probé, ¿sí? Pero hay personas que entran a un lugar y dicen, ¡ay, huele riquísimo! Y entran como en tentación. ¿Olerlo está pecado? No. Pero entra en la tentación, ¡ay, qué cosa tan rica! Le olió muy rico. Dice, no, yo no me pude soportar la tentación y ¿qué? Y comí. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros cedemos en la tentación? La tentación es puesta a nuestra vida, a nuestro entorno, con un propósito espiritual. Y el propósito espiritual de la tentación es que nosotros podamos salir, ¿qué? Vencedores, ¿ok? Por eso la Biblia dice, y habiendo resistido la tentación, ¿qué sucede cuando yo resisto esa tentación? Me hago fuerte. Y cuando voy, ahora más adelante se me va a presentar otro problema, pero ¿qué sucede? Como yo fui fiel en lo primero, ¿qué va a pasar con el segundo? Lo voy a vencer fácilmente. Y así cuando venga una prueba mayor, voy a salir victorioso. Pero ¿qué sucede cuando yo empiezo a ceder a la tentación? O sea, no soy firme, no soy fiel en ese pequeño detalle que se presentó en mi vida. Caigo. Y luego viene una tentación mayor y va. Entonces, la inspiración divina dice algo muy interesante. Hay un párrafo aquí de un libro muy lindo que se llama Mensajes para los jóvenes. Dice que cuando una persona ha caído en lo más vil y lo más bajo, cuando una persona cayó en lo más bajo, esa caída no fue inmediata. ¿Esa caída fue inmediata? No. Esa caída fue progresiva. Porque todas las tentaciones que se le presentaron fue cediendo, cediendo, cediendo y cediendo. Y cuando se dio cuenta, esa persona estaba en lo más vil y más bajo, porque nunca soportó la tentación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hablando de la tentación, dice lo siguiente, Santiago 1:12, ya lo leímos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cómo dice? Feliz el varón que soporta la tentación y logra salir victorioso en ella. Soportó, resistió, es un término, un sinónimo, resistió la tentación. Y cuando hubo resistido la tentación, salió victorioso y ahora ¿qué va a hacer? Va a reclamar la corona de la vida eterna. La corona de la vida eterna no se le va a dar no se le dará a nadie que no haya salido victorioso de la tentación. Voy a leer un pensamiento muy interesante. Vamos a leer otro texto de la Biblia que nos habla de lo mismo. Vamos a ver qué hace Dios cuando somos tentados. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. Hay gente que dice, ustedes van a escuchar a muchas personas que dicen así, hermano, hermana, es que yo no pude resistir esa tentación. ¿Cómo dicen? ¿Han escuchado eso? Yo no pude resistir esa tentación. Uy, no, eso fue para mí lo más difícil. O hay otras personas que dicen así, no, si a mí se me pone eso en mi camino, yo no voy a resistir. Si a mí se me presenta esa situación en mi camino, esa tentación o esa prueba, yo caigo. Pero la Biblia menciona algo muy especial. La Biblia dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no sea humanamente resistible. Todas las tentaciones son ¿qué? Son puestas a la persona que puede soportar la tentación. Dice la Biblia, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Entonces, cuando alguien dice, uy, yo no, si a mí se me presenta esa situación, yo no puedo resistir. No, no está hablando palabras
coherentes a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando una persona es tentada o entra en prueba, va a ser probado de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a su capacidad. Nadie va a ser tentado mayor de lo que pueda resistir. Cristo vino para redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado, para darle fuerza moral y para vencer la tentación y para resistir el mal. ¿Cómo podemos salir victoriosos de la tentación? Israel, ¿cuándo vas a salir victorioso de la tentación? ¿Cuándo vamos a salir victoriosos? Dice acá algo interesante. Cristo vino para darnos fuerza y para salir victoriosos de la tentación. Nunca vamos a salir solos victoriosos. Necesitamos la fuerza de Cristo, porque Cristo fue tentado en todo sin pecado y Él sabe qué fuerza necesitamos. Y cuando somos tentados y buscamos al Señor en oración, Dios nos va a dar la fuerza para salir victoriosos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Comprendimos? Número 2. Vamos a ver cuál es el número 2. Número 2, ¿cuál será el número 2? Una lucha que es, aquí siempre escuchamos de ello. Vamos a leer Salmos capítulo 42, versículo 5. A ver, ¿qué dice? Quien lo encontró, por favor, ayúdenme a leer. ¿Qué dice? ¿Cuál será la segunda? Entonces, hermanos queridos, recuerden que nosotros siempre nos vamos a encontrar posiblemente en contextos de tentación. Tentación, muchos contextos de tentación, pero recuerden que Dios es fiel y nos va a dar ánimo para salir victoriosos de la tentación. A ver, ¿qué dice Salmos capítulo 42, versículo 5, Israel? ¿Qué dice? ¿Por qué te abates? Abates. Ajá. Oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Hermanos queridos, ese texto nos habla de ¿por qué te abates, oh alma mía? Otra versión dice así: ¿por qué te desanimas, oh alma mía? ¿Cuál es la segunda lucha espiritual que tenemos? ¿Cuál será? El desánimo. ¿En algún momento nos hemos sentido desanimados? Hermanos queridos, el desánimo es una cosa impresionante. El desánimo, el desánimo es un arma del enemigo poderosa. Porque muchas veces, hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno no quiere levantarse y venir a la iglesia no quiere. No quiere venir a la iglesia. Orar tampoco. No quiere orar. Cantar tampoco quiere cantar. Pero cuando venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios y cantamos y oramos, ¿cómo es esa experiencia, Madita Rosa? Enriquecedora. Y es exactamente lo que el diablo nos quiere robar. El desánimo es una herramienta satánica para que nosotros perdamos las bendiciones de Dios. El desánimo, todos nos hemos sentido desanimados en algún momento, pero es también una tentación. Ahora, ¿cuándo es pecado? Cuando yo estoy desanimado, sé que hay un momento de oración y mejor me quedo en la casa. Estoy cediendo al enemigo, porque él no quiere que tú estés animado.
Ahora, sería, voy a explicarlo así. Se escucha muy mal que de repente somos humanos, todos somos humanos. Pero de repente, ¿ustedes cómo escucharían esto? Oye, hermanos, oren por el pastor que está con un desánimo impresionante. ¿Cómo se escucha eso? Soy humano, por eso les dije, pues les estoy diciendo, soy humano, pero ¿cómo se escucharía? Se escucha mal. Ahora, ¿ustedes creen que yo no me desanimo? Claro que sí, pero resulta, ya les he explicado que cuando a mí me da desánimo, ¿saben qué hago? Me voy a visitar a alguien. Hoy, ¿qué mejor manera de animarnos que ir a visitar a alguien? Y a lo mejor es la persona que uno quiere, que llamó para, oye hermano, oye fulanita o personita, lo que sea, ¿estás disponible que te pueda visitar? Dice, claro que sí, vente. Pero tampoco quería recibir visitas. Pero como le da pena que es uno, y uno llega allá, ¿cómo es? No, bien, bien. Terminamos la plática y ¿cómo terminamos juntos? Felices. La mejor manera de poder fortalecer nuestro ánimo, queridos, escuchen bien, es compartiendo la fe con otra persona. Ahora, yo les voy a explicar algo. Vamos a leer dos textos con respecto a esto, porque este es un tema muy interesante, hablando del desánimo. El desánimo es una herramienta muy peligrosa, hermanos, pero necesitamos con la ayuda del Señor salir victoriosos de ella. Siempre en algún momento de nuestra vida vamos a sentirnos desanimados. Pero cuando estés desanimado, levántate y si vienes a la iglesia, vente a la iglesia. Si es momento de venir a la iglesia, ven a la iglesia. Si no estás, es día de venir a la iglesia y estás desanimado, busca la manera de compartir la fe con alguien. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a este tema del desánimo. Leamos capítulo Santiago, vayan conmigo a la carta de Santiago y vamos a leer el versículo 1, versículo 8. ¿Qué dice la Biblia con respecto a Santiago 1:8? ¿Qué dice la Biblia con respecto al ánimo? Oiga, la Biblia habla que nosotros posiblemente podemos tener ¿cuántos ánimos? Dos. Uno muy animado, que es bueno, y el otro, el famoso desánimo, que es cuando no quiere nada. ¿Y qué habla la Biblia de eso? Inconstante. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante, inconstante. Hermanos queridos, con la ayuda del Señor, aunque es humanamente, es el desánimo, es una situación humana, ¿qué debemos orar al Señor? Que nos dé la fortaleza de vivir con ¿cuántos ánimos? ¿Con uno o con dos? No, no, con uno. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante, inconstante. Entonces hay veces voy, veces no voy, hay veces canto, hay veces no canto, hay veces me río, hay veces estoy triste. Eso es muy desgastador emocionalmente. Debemos orar al Señor para que nos dé la capacidad de estar siempre como. ¿Cómo lo logramos? Orando, practicando los ejercicios espirituales que hablábamos hace 8 días, cantando, dando gracias a Dios siempre. Y esto nos va a permitir visitando a las personas que están desanimadas y esto nos va a permitir vivir una experiencia siempre motivada. ¿Qué sucede cuando la persona de doble ánimo? Lean ahí 4:8. No vayan tan lejos. ¿Qué dice la Biblia de las personas de doble ánimo? ¿Cuáles son las personas de doble ánimo? Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo. ¿Qué nos invita el Señor a los de doble ánimo? A los que estamos un día sí, otro día no, a los que queremos
cantar, al otro día llorar. No, necesitamos estar de un ánimo espiritual. ¿Qué nos dice? Que limpiemos nuestros ¿qué? Que lavemos nuestras manos y limpiemos nuestras conciencias. ¿Cómo está la conciencia posiblemente? Cuando nosotros tenemos, cuando somos conscientes de defectos de carácter acariciados, pecados acariciados, somos conscientes de todo ello, entonces viene el desánimo, hermanos queridos. El desánimo. Y el desánimo es una herramienta que no nos ayuda a perfeccionar. La inspiración divina dice algo muy especial hablando de esto. Voy a leer el pensamiento y dice así: el desaliento está en Camino a Cristo, un libro hermoso que se llama Camino a Cristo, en la página 119. El desaliento y la duda son instrumentos de Satanás para debilitar el alma y apartar la mirada de Cristo. ¿Debemos estar desanimados, hermanita Rosa? ¿Qué son, hermanita Erika? ¿Herramientas de quién? De Satanás para apartar el alma de Cristo Jesús. Por eso muchas veces, hermanos, el desánimo debemos sacarlo de nuestras vidas. Todas las veces que venga, no permitamos que haya desánimo. Y si hay desánimo, oro al Señor. Si hay desánimo, voy a la iglesia. Si hay desánimo, canto. Si hay desánimo, oro. Si hay desánimo, visito a una persona. Y de esta manera fortalezco mi fe y mi confianza en Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, vamos a ver el número 3. Número 3. ¿Cuál será el número 3? Leamos cuál es el número 3. Y con la ayuda del Señor vamos a salir victoriosos de ello. Santiago capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, a luchar y a salir victoriosos de ello. ¿Qué dice Santiago, hermanita Elizabeth? 4, 6. A ver, un micrófono por ahí. ¿Dónde están los micrófonos? Ani. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero él da mayor gracia, por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos queridos, necesitamos salir victoriosos de esto. Orgullo y ¿qué más? Y del ego, el egoísmo. Por eso la Biblia dice que Dios da gracia ¿a quién? Perdón, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hay algo que separa el alma de Dios, es el orgullo y el egoísmo. Esto separa al alma de Dios y necesitamos salir victoriosos de ello. Dice un librito muy lindo que es el que explica todas las parábolas, palabras de vida del gran maestro. Dice algo muy especial. Dice, el orgullo y el egoísmo están en conflicto con la obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el egoísmo y el orgullo? Están en conflicto, en guerra, no armonizan con la obra del Espíritu Santo. El corazón humilde recibirá todas las bendiciones de Dios. Siempre, desde pequeñito, desde cuando mi mamá me leía las historias, siempre se me quedó grabada esta frase: el favor de Dios. El favor de Dios. ¿Saben que una persona con el favor de Dios, hermanos queridos, no tiene límites? El favor de Dios. Y me gusta la historia de José. José dice que llevaba el favor de Dios. Y fue acusado, fue llevado a la cárcel, fue perseguido injustamente. ¿Pero qué estaba sobre él? El favor de Dios. Pero ¿qué sucedió con ese hombre? ¿Era un hombre qué? ¿Era un muchacho?
Era un muchacho sencillo, era un muchacho humilde, humilde. La Biblia dice claramente que Dios resiste, es decir, rechaza. Dios no puede, un soberbio no puede estar en la presencia de Dios. Resiste al soberbio, pero le da gracia a los humildes. Que el Señor nos pueda ayudar para que nosotros podamos ser personas humildes. La humildad, la humildad no es andar sucios. La humildad no es hablar pasito, suavecito. La humildad es estar en reconocer que existe un ser supremo a quien debo toda mi honra y toda mi gloria y sujetarme a hacer su voluntad y respetar al prójimo. Muy bien. Gracias, hermanita. Sometemos a Dios y resistimos al diablo, y de vosotros huirá. Muy bien, comprendimos entonces, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser humildes. Pidámosle al Señor que nos ayude a dejar de ser egocéntricos también. Egocéntricos. Muchas veces somos egocéntricos, somos demasiado egoístas y esto nos separa el alma de nuestro Dios. Vamos a ver la número 4. ¿Cuál será el número 4? Vamos a ver de qué nos habla el número 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 2:15? Israel. First. Capítulo 2, versículo 15. Joseph, ¿qué dice primera de Juan 2:15? ¿Lo tienes, Joseph? A ver, ¿qué dice? A ver. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos queridos, es una lucha. ¿Es una lucha los deseos del mundo? ¿Son una lucha o no son una lucha? Y si nos descuidamos, entonces lo que antes considerábamos pecado ya no lo es. Y si descuidamos la oración y si descuidamos los ejercicios espirituales, lo que es bueno, lo empezamos a ver malo. Y lo que es malo, posiblemente lo empezamos a ver bueno. La Biblia dice claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero termina diciendo algo más especial. Dice el texto, termina diciendo el texto, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el versículo 17 es mucho más interesante. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta es, ¿cuánto del mundo está impregnado en nuestras vidas, hermanita Zoila? ¿Cuánto del mundo llevamos en nuestra vida cristiana? Queremos ser cristianos, pero a la vez queremos ser mundanos. Es una combinación que no encaja en el camino al cielo. No encaja. La inspiración divina dice que muchos ni sirvieron a Dios, ni sirvieron al mundo. Porque queremos ser cristianos, sí queremos ser cristianos, pero nos gusta un pedacito de mundo en mi vida. Y es una combinación que no está en armonía. Hay un pensamiento muy interesante de la inspiración divina que dice, las seducciones del mundo, escuchen esto, las seducciones, lo que el mundo ofrece es poderoso. ¿Qué dice de las seducciones del mundo? Son poderosas, pero el amor de Cristo ejerce una atracción mayor. ¿Cuándo es que el mundo se introduce en nuestra vida?
Cuando no hemos contemplado lo suficientemente a Cristo. Si no contemplamos lo suficientemente a Cristo, ¿cómo vamos a ver las cosas del mundo? Muy bonitas, muy buenas. Pero cuando hemos contemplado a Jesucristo, entonces las atracciones de Jesús son mayores que las que el mundo ofrece. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Necesitamos salir victoriosos también de qué entonces? ¿De qué? Del mundo y sus deseos. Los deseos del mundo. Estamos aquí, pero me gustaría estar allá. Y estoy allá y me da remordimiento de conciencia y quisiera estar aquí. No podemos servir a Dios y al diablo a la vez. Muy difícil. Es muy complicado. Que Dios nos ayude para que podamos salir victoriosos en este aspecto. Una tentación muy fuerte, especialmente para los jóvenes, para los niños. Y vamos a ver la última. A ver de qué se trata la última. ¿De qué se tratará la última? Vamos a leer lo que dice. Esto es muy interesante, hermanos. Leamos Mateo capítulo 26, Mateo 26, 41. A ver de qué se trata. Mateo 26, 41. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes ahí? Preciso, esa hoja se rompió. Muy bien, ¿quién lo encontró, hermano Iván? ¿Lo encontraste? ¿O hermana Erika? Velad y orad para que no entréis en tentación. Ajá. Velad y orad para que no entréis en tentación. Sigue, hermano. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es la quinta tentación? El descuido por las cosas o por los ejercicios espirituales. ¿Cuándo el espíritu está desanimado? Nunca. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos queridos, aquí viene un punto interesante, el descuido por los ejercicios espirituales. Solamente quiero hacer que hagamos una evaluación juntos, aquí rápidamente. No me respondas, solamente son preguntas de reflexión. ¿Cuántas veces oras al día? ¿Cuántas veces pones tu vida, tu alma, en contacto con Dios? ¿Cuántas veces lees la Biblia al día? Yo voy a leer un texto al día. ¿Cuántas veces al día cantas por lo menos una alabanza espiritual? ¿Me estoy dando a entender? Son reflexiones. Las personas de la historia sagrada eran personas que no descuidaban sus ejercicios espirituales. Y ya para una más práctica, una que no deberíamos de preguntar, pero pregunto. Hemos estudiado la lección de escuela sabática, como mínimo. No me responde, solamente es para reflexionar. Porque muchas veces descuidamos nuestro ejercicio espiritual. Y cuando descuidamos nuestros ejercicios espirituales, la humanidad sale. Y es lo que no queremos, hermanos, porque alguien dijo, usted me conoció con Cristo, pero sin Cristo nunca hubiera querido conocerme. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Escucharon eso? Velad y orad para que no entréis en tentación.
Muchas veces, hermanos, descuidamos nuestra oración personal y al descuidar nuestra oración personal, entramos en tentaciones. Dice acá, Camino a Cristo, algo impresionante. El descuido de la oración y el estudio de las Escrituras, atención a esto, el descuido de la oración y el estudio de las Escrituras hará que el alma se separe de Dios. ¿Qué sucede cuando no oramos y no leemos las Escrituras? ¿Qué pasó con nuestra alma? ¿Qué pasó con nuestra alma? Se separó de Dios. Y si estamos separados de Dios, hermanos, no tendremos nada que hacer. Sin Él, nada podemos hacer. Conclusión, queridos hermanos. Conclusión. Aunque las luchas del cristiano son intensas, muy intensas, no estamos solos. Cristo nos ha prometido su poder, su presencia y su victoria. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Pregunta, hermanos, ¿estamos enfrentando alguna lucha hoy? ¿De estas? ¿Estamos enfrentando alguna lucha de estas? Si estamos enfrentando alguna tentación, alguna prueba de estas que acabamos de ver, tenemos la solución. Acerquémonos a Jesús y fortalezcámonos en su palabra. Confiemos en Él y Él nos dará la victoria. Que el Señor Jesús nos bendiga y que su gracia sobreabunde cada día en nuestras vidas. Amén.